Rusia abandona por completo la moneda europea en el Fondo Nacional de Inversión ruso. El Ministerio de Finanzas ruso anuló por completo la parte en euros del Fondo Nacional de Inversión ruso, un fondo soberano de inversión estatal, y ahora la reserva estratégica del país se compone únicamente de rublos, yuanes y oro. En diciembre de 2023, una parte de los activos del Fondo Nacional de Inversión ruso en las cuentas del Banco de Rusia, por valor de 114.947,6 millones de yuanes chinos, 232.584,5 kilogramos de oro y 573,7 millones de euros, fue convertida en 2.900.000 millones de rublos, señaló el organismo. Según el ministerio, los ingresos se abonaron a la cuenta unificada del presupuesto para cubrir su déficit. Como resultado de estas operaciones, la cuenta del euro dio por resultado un saldo cero. Moscú dejó de invertir los capitales del Fondo Nacional de Inversión en activos en dólares a mediados de 2021. A finales de 2022, puso igualmente a cero las cuentas en libras esterlinas y yenes japoneses. El gobierno ruso aprobó entonces una nueva estructura para el fondo. Los capitales solo pueden invertirse en oro y yuanes, con una cuota máxima del 60% en yuanes y el 40% en oro. En concreto, a 1 de enero de 2024, en las cuentas contables separadas del fondo en el Banco de Rusia había 227.331 millones de yuanes, 358.961 kilogramos de oro en forma no personalizada y 1.514 millones de rublos. En total, el volumen del fondo ascendía a 11,965 billones de rublos, es decir, el 8% del PIB previsto para 2023, equivalente a 133.400 millones de dólares, a fecha de 1 de enero de 2024. El Fondo Nacional de Inversión ruso es una reserva vital del Estado destinada a estabilizar el presupuesto nacional en caso de caída de los ingresos y hacer frente a las necesidades del país a largo plazo, incluido el aseguramiento de las pensiones de los ciudadanos. Financiado a través de las contribuciones excedentes del presupuesto federal procedentes del sector del petróleo y el gas y de los ingresos de los recursos autogestionados, el fondo desempeña un papel crucial en la cofinanciación del ahorro voluntario para pensiones y el mantenimiento del equilibrio fiscal. Banco Central Europeo advierte que la eurozona se encamina a nueva recesión. La economía mundial enfrenta una situación difícil y la zona euro no está exenta, pues según un funcionario del Banco Central Europeo esta región podría encaminarse hacia una recesión. Según advirtió el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, Europa pareció abocada a una nueva desaceleración en el cuarto trimestre de 2023, a la vez que se espera que el alza en la inflación persista en los próximos meses. En un discurso pronunciado en Madrid, citado por Financial Times, de Guindos dijo que los indicadores que están por ser publicados apuntaban a una contracción económica de la eurozona en diciembre. Lo anterior confirmaría la posibilidad de una recesión técnica en la segunda mitad de 2023 y unas perspectivas débiles a corto plazo, dijo el representante del ente financiero. De Guindos añadió que la inflación podría convertirse de nuevo en un problema para la eurozona, como lo fue tras el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, pues se espera que el alza de precios vuelva a crecer tras registrar una disminución durante el año pasado influenciada por las tensiones internacionales. Las tensiones geopolíticas son uno de los riesgos al alza para la inflación, ya que podrían hacer subir los precios de la energía o los costes de transporte.
Por eso debemos permanecer vigilantes, agregó. Precisamente el 9 de diciembre, el Banco Mundial advirtió sobre posibles alzas en los precios de los energéticos si además sigue el conflicto en la Franja de Gaza. Según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, la inestabilidad geopolítica en esta región del mundo aumenta los riesgos de un alza en los precios de los energéticos y una posterior inflación. El reciente conflicto en Oriente Medio, que se suma al ya existente en Ucrania, ha aumentado los riesgos geopolíticos. La escalada del conflicto podría provocar un aumento de los precios de la energía, con implicaciones más amplias para la actividad mundial y la inflación, señala el informe. El Banco Mundial también pronostica un menor crecimiento en Europa y Asia Central para el próximo año, pues pasará de 2,7% en 2023 a 2,4% este año, antes de aumentar al 2,7% en 2025. Turquía asegura que la Unión Europea la considera más un competidor que un socio. La Unión Europea considera a Ankara más como un competidor que como un socio, declaró el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. El hecho de que la Unión Europea vea a Turquía como un competidor más que como un socio, y que algunos de nuestros aliados de la OTAN no tengan en cuenta nuestras preocupaciones en materia de seguridad, obliga a nuestro país a desarrollar más oportunidades y estrategias alternativas, dijo Fidan en el Parlamento del país otomano. El canciller turco aseguró que su nación está decidida a promover la integración con la Unión Europea. Sin embargo, remarcó, eso requiere la voluntad del propio bloque. Es esencial que la Unión Europea supere la falta de visión estratégica y sentido común causada por los estrechos cálculos egoístas de algunos de sus miembros, comentó. En este sentido, Fidan lamentó que el bloque comunitario no dé hacia Turquía los mismos pasos alentadores como hacia otros países candidatos, alegando a este respecto nuevas oportunidades para ambas partes que podrían surgir en caso contrario. En 1963 Turquía suscribió el Tratado de Asociación con la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea, y luego, en 1987, presentó su candidatura para convertirse en miembro de pleno derecho del bloque. Las negociaciones sobre la adhesión del país otomano comenzaron solo en 2005, pero fueron suspendidas repetidamente por las discrepancias respecto al problema de Chipre. En marzo de 2016, Bruselas desbloqueó las conversaciones al respecto, con la condición de que el gobierno turco se comprometiera a contribuir a la disminución del flujo de refugiados hacia Europa. No obstante, las relaciones entre Turquía y el bloque europeo volvieron a agudizarse tras un intento de golpe de Estado en 2016 en el país otomano, al que Ankara respondió con detenciones y otras represalias, provocando duras críticas por parte de la Unión Europea y una nueva suspensión de las negociaciones. En julio pasado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condicionó el desbloqueo del ingreso de Suecia en la OTAN a la entrada de su país a la Unión Europea y la ayuda para conseguir nuevos cazas F-16.